Hola, mi nombre es Russo Fabricio y mis compañeros y yo pasaremos a exponer el tema de accidentes aeroportuarios y cómo prevenirlos. Eh, Matías Rueda a continuación pasará a explicar el tema de protocolos de seguridad en aeropuertos y mi compañero Brandon Díaz y yo expondremos el tema de mecanismos de accidente, específicamente hablando sobre el accidente de los rodeos y Tenerife en España, que es el accidente más mortífero de la historia. Yo pasaré a exponer la parte de condiciones inseguras y la parte de actos inseguros. Hola profesor y gente que vea este video, mi nombre es Guillermo Matías Rueda Maldonado y en el trabajo práctico actual junto a mis compañeros el tema que me toca abordar es básicamente los protocolos y medidas de seguridad que están tomando todas las aerolíneas actualmente frente al marco de la pandemia. Bueno, como lo decía recién, para hablar de los nuevos protocolos para viajar en avión y de las nuevas medidas que propusieron las distintas aerolíneas para reactivar los vuelos durante este marco de pandemia, se debe arrancar por la etapa previa al vuelo. Así que para dar inicio a esta primera etapa, básicamente la industria de la aviación propone una recopilación de datos de todos los pasajeros antes del viaje por parte de los gobiernos, incluida información sobre su estado de salud a través de canales bien probados como eVisa, por ejemplo, o el sistema electrónico para autorización de viaje. Ahora la siguiente etapa en cuanto a medidas que se deben de tomar deben de ser en el aeropuerto de origen. Estas básicamente consisten en limitar el acceso a la terminal solo a empleados del aeropuerto y a viajeros. La excepción serían los acompañantes de personas con discapacidad o menores. Otro punto a tener en cuenta es que se debe de realizar un control de temperatura en distintos puntos de la terminal. Y después el distanciamiento físico a lo largo de todos los procesos de atención al pasajero, incluidas en la fila de espera. También el uso de barbijos o tapabocas por pasajeros y empleados de acuerdo a la normativa de cada lugar. Además, en los aeropuertos se rediseñaron las puertas de embarque para darle prioridad a este mismo, así reducir la congestión y limitación del equipaje en mano. También cabe recalcar que la limpieza y desinfección de superficies de alto contacto es esencial y también el provisionamiento continuo de desinfectante de manos a lo largo de todo el aeropuerto. La siguiente etapa y la que le sigue a esta misma es las medidas de seguridad que se toman durante el vuelo, en donde incluyen los protectores faciales para todos los pasajeros y mascarillas para la tripulación. Ahora, para ir terminando, las últimas medidas de seguridad, salud e higiene se realizan en los aeropuertos de destino de cada pasajero, en donde siempre se realiza un control de temperatura por personal cualificado o requerimiento de las autoridades. También un control automatizado de los controles de la aduana a través de las aplicaciones para el teléfono y tecnología biométrica, además de la agilización de los reclamos de equipaje para reducir filas y mantener la distancia social. Ahora sin más, acabo de recopilar y hacer un resumen de las distintas medidas de seguridad y salud que se toman a la hora de cada vuelo, para evitar y prevenir la mayor cantidad de contagios durante estos procesos. Ahora más adelante mi compañero Fabricio Russo va a hacer una explicación más detallada sobre los mecanismos de accidentes. Bien, en este momento pasaré a explicar en general lo que sucedió en el accidente de Tenerife y los rodeos. Lo que sucedió en el accidente de Tenerife y los rodeos, como el propio informe hecho por los propios investigadores e ingenieros aeronáuticos que tomaron el caso para analizar lo sucedido, escribieron en el informe final que fueron una sucesión de hechos, infortunios y de mala suerte que generaron este accidente. Específicamente en el apartado dice una sucesión de desafortunados eventos. En primer lugar, los vuelos del KLM y el vuelo del Panam fueron desviados hacia el aeropuerto Los Rodeos.
Esto fue debido a que en el aeropuerto Gran Canaria, donde originalmente debían estacionar, hubo una explosión y una segunda amenaza de bomba, por lo que ambos vuelos tuvieron que ser desviados. Estas amenazas de bombas pronto fueron descubiertas, que fueron hechas por un grupo terrorista. Cuando los vuelos de KLM y Panam llegaron sin muchas complicaciones al aeropuerto de Los Rodeos, se encontraron con un aeropuerto más bien pequeño, que no tenía la suficiente capacidad en ese momento para albergar a tanta cantidad de aviones. En el momento en que ocurrió el accidente, habían 5 aviones en total, por lo que era un aeropuerto bastante nuevo y además era muy pequeño y contaba con administradores, y los ATCs eran muy inexpertos, además de que en ese mismo día había pocos. Pronto los aviones, cuando estacionaron y se fueron tranquilizando las cosas, aunque había un gran congestionamiento en el aeropuerto, decidieron volver a recargar combustible porque les habían anunciado que la segunda amenaza de bomba en el aeropuerto Gran Canaria había sido una amenaza falsa, por lo que se estaban preparando para volver a volar. Bien, lo que sucede a continuación son más hechos desafortunados. Esto debido porque cuando un avión aterriza, debe aterrizar sin una gran cantidad de combustible, porque eso hace que el avión sea más pesado y por lo tanto más difícil de aterrizar y con más probabilidades de que el avión se dañe y pase un accidente. Así que los aviones estaban sin mucho combustible. El capitán del KLM, quien era holandés y venía de un viaje algo estresante, además de la amenaza de bomba, tenía una muy mala relación, entre comillas, con sus acompañantes, el ingeniero de vuelo y el copiloto. Esto debido a que el capitán tenía un exceso de autoridad sobre ellos, lo que hizo que se dificultaran más las maniobras y más la cooperatividad en el equipo, cosa que es fundamental a la hora de volar un avión. Esto para encontrar errores y corregirlos. Respecto a las cosas que estaban sucediendo en el aeropuerto de Los Rodeos, comenzó a llover repentinamente y había mucha niebla con una visibilidad de tan solo 100 metros, cosa que es muy poca. Además de que no se identificaban bien los aviones desde la torre de control, cosa fundamental. Las luces de la pista estaban inoperables, cosa que dificultaba aún más la ubicación de los mismos. Respecto al vuelo de Panam, se le dijo que debían ubicarse en cierta pista, cosa que al final no terminó ocurriendo. El vuelo del KLM mientras tanto estaba cargando combustible y luego de que ambos estuvieran llenos de combustible, el vuelo del Panam procedió a querer estacionarse en una de las pistas. Mientras tanto, en el vuelo del Panam se le pide que estacione en la pista 3 y que allí espere. Lo que sucedió fue que no lograron divisar esta pista y terminaron estacionándose en la 4 debido a la lluvia y a la intensa niebla. Mientras tanto, en el KLM había una gran falta de cooperatividad y un exceso de autoridad de parte del capitán. Luego, hablando con el ATC, se le ordena al KLM que inicie las maniobras para acomodarse, pero que debían esperar antes de despegar. Lo que sucedió es que en el momento en que se habla de despegar, se corta la transmisión entre la torre de control y el KLM y solamente se escucha que le dan la confirmación para que éste pueda despegar. El capitán en ese momento decide utilizar un movimiento de alargamiento de pista
y se coloca para despegar. Mientras tanto, el Pan Am intenta acomodarse en la pequeña pista número 4, cosa que se le ve muy dificultosa debido a que aquel avión era un Boeing 747, uno de los más grandes y más vendidos del mundo. El capitán de pronto decide empezar el despegue, un despegue no autorizado, y ocurre la catástrofe. El avión del Pan Am se encontraba todavía en posicionamiento y lograron colisionar ambos aviones. Esto cobró la vida de más de 500 personas. A continuación pasaremos a hablar del mecanismo de accidente. Yo pasaré a hablar en concreto de las condiciones inseguras y mi compañero Brandon Díaz completará con los actos inseguros que llevaron al siniestro. El mecanismo de accidente fue la colisión y siniestro aeronáutico en el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife, España, 27 de marzo de 1977. Primero, las condiciones inseguras fueron la mala seguridad aeroportuaria en el aeropuerto Gran Canaria debido a la explosión de una bomba en el mismo, lo que deriva en la desviación de ambos vuelos hacia el aeropuerto Los Rodeos y el cierre del mismo aeropuerto durante un determinado tiempo. Segundo, una gran congestión aeronáutica en el aeropuerto no especializado para albergar tantos aviones, que fueron 5 en total. La tercera condición insegura fueron las condiciones climáticas desfavorables, como la niebla, la llovizna y con una visibilidad de tan solo 100 metros. También a esto se le agrega la nula visibilidad entre la aeronave y la torre de control. Como cuarto tenemos las interferencias entre las líneas de comunicación entre la torre de control y el vuelo del KLM, lo que provoca el inicio de un despegue no autorizado. Esto se debió básicamente a que las líneas de comunicación se cruzaron entre ellas y provocó un corte en el cual parecía como si el ATC hubiese indicado que estaba todo ok para realizar un despegue, cuando realmente lo que quería decir es que debían esperar. Otra de las condiciones fueron las luces de las pistas apagadas e inoperables, lo que dificulta la ubicación del avión en la pista. Esto se debió a la falla del mantenimiento de las propias luces. Otra de las condiciones inseguras que provocaron este siniestro fueron la falta de controladores en servicio. En ese tiempo el aeropuerto de Los Rodeos no era uno de los aeropuertos más grandes, era uno de los más pequeños, y tenía controladores aéreos poco experimentados y en ese mismo día había muy pocos en servicio. Bueno, soy Díaz Brandon, y como ya dijo mi compañero Russo Fabricio, el cual habló sobre las condiciones inseguras, yo voy a hablar sobre los actos inseguros que ocasionaron el trágico accidente de Tenerife. Está bien. Bueno, ahora voy a pasar a nombrar los actos inseguros que ocasionaron el accidente. El primero fue el error del piloto del vuelo de Pan Am al pasar de largo la salida 3, en donde debían estacionarse e intentar ir a la 4. El segundo fue la diferencia de estatus entre el comandante del KLM con el copiloto y el ingeniero de vuelo, lo que provoca distracción y el no escuchar las indicaciones del ingeniero de vuelo. Bueno, el tercero fue el despegue no autorizado del capitán del KLM, lo cual sucedió cuando la torre de control autorizó el despegue usando la palabra despegue, la cual no tendría que haber utilizado, lo que confundió al capitán del KLM y, sumado a las interferencias que hubo, hizo que empezara a despegar el KLM, lo cual desembocó en el accidente. El cuarto son los términos erróneos del capitán del KLM que no fueron comprendidos por la torre de comando y el vuelo de Pan Am. Y el quinto y último sería la equivocación de la torre de comando al dar instrucciones para despegar, pero no decir que debían esperar antes de hacerlo. Para finalizar, las pérdidas humanas fueron 583 muertos, siendo claramente el accidente aéreo más mortífero de la historia, y 2 Boeing 747, que son los aviones más vendidos en la historia también.